Bueno, amados, y ahora vamos a la segunda parte. La parte donde vamos a hablar de los samaritanos. Y vamos a empezar a leer en San Juan 4, verso 4. Y el título que yo le puse es: el pecado del liderazgo afecta generaciones. Y entonces el 4 que dice, vamos a ver. Aquí dice: y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, la gente lo lee y dice, bueno, tenía que pasar por Samaria. Pero ¿qué significa Samaria? Y ahora yo tengo que preguntar, ¿los samaritanos en los ojos de los judíos son los buenos o los malos? Son los malos. ¿Y cuántas veces malos? 3 veces malos. Es que los samaritanos son lo peor del mundo. Y entonces, ¿qué pasa con la parábola del buen samaritano? Si son malos, entonces la historia del buen samaritano es exponencialmente en contra de lo que uno debería esperar de los samaritanos. Por eso es tan impactante esa historia. Porque en la mente de los judíos, el samaritano es lo peor que hay en el mundo. Ahora, ¿por qué? Y como ustedes vieron en el otro mapa, ustedes abajo tienen Judea, tienen Samaria, que es parte de Israel. Y tienen Galilea arriba. Entonces, ¿cómo es posible? Y a eso vamos ahorita el día de hoy. Ustedes tienen que entender quiénes son los samaritanos. Pues primero, tenemos que saber que el rey David, así que 1000 años antes de Jesucristo, el rey David unió todo el reino de Israel en uno. Por primera vez todos estaban unidos bajo un rey y con una dirección clara, en una dirección específica de éxito, de prosperidad, de victoria. Y de ahí, por pecado del rey, se levantan sus hijos en contra de él. Y él dice, bueno, Jehová, ¿y no es que prometiste que Salomón va a ser el rey? Y Jehová, ¿qué le dice? Sí, así que póngalo. Mientras David vive todavía, él nombra a Salomón su rey. Y por todo lo que había hecho David, ahora Salomón tenía un reinado de paz. Y empieza a construir el templo. Y tiene sus propios hijos. Próspero. Ahora finalmente tienen un templo. Y un templo de lo mejor. Como lo vimos hace unas semanas atrás. Todo lo que Jehová había prometido lo cumple. Y todo lo que ahora Salomón le pide a Jehová, Jehová le promete. Y le cumple lo que le promete. Ahora llega el hijo de Salomón. Y él se llama Roboam. Que también yo les mandé una imagen de donde Israel ahora va a ser dividida. ¿Por qué divide Jehová Israel en 2 partes? Roboam. Sí. Jeroboam es otro. Que no es el hijo del rey. Roboam es el hijo del rey, de Salomón. Entonces se supone que el hijo de Salomón, Roboam, va a recibir todo Israel como su herencia. Pero Salomón tenía una orden específica de Jehová que ya la tiene desde el Éxodo, de los libros de la ley, que el rey no podía hacer ciertas cosas. Pues Salomón hizo todo lo que Jehová había prohibido que debería hacer. Y ahora Dios castiga a Salomón y le quita el reinado.
Pero como Dios le prometió a David que siempre habrá un hijo de él sentado en el trono de Israel, entonces Dios dice, bueno, aquí ahorita vamos a tener una cosa entonces. Roboam, que es el hijo de Salomón, va a recibir 2 tribus. Que la tribu de Judá, por eso el área donde él vive y donde está Jerusalén se llama Judá. JJ, Jerusalén, Judá. Y el rey de esto es Roboam. Pero había otro antes, un muchacho que se llama Jeroboam. Salomón, por la misma situación, hubo conflicto y Jeroboam decidió huir y esconderse en Egipto. Cuando muere Salomón, regresa Jeroboam. Jeroboam se va donde Roboam y dice, mira chavo, hagamos una cosa. Tu papá nos puso un yugo tremendo. Quítenos ese yugo y vamos a ser una nación poderosa. Roboam consulta con sus amigos y los amigos que no son muy sabios le dicen a Roboam, ¿sabes qué? En vez de que le vas a quitar el peso, le vas a decir que le vas a poner todavía más, que vas a ser peor que el papá. Ahí es donde empieza el conflicto. Jeroboam dice, ¿sabes qué? Entonces tú te quedas con Judá y Benjamín y yo me llevo los otros 10. Y ellos establecen Israel arriba. Ahora Roboam dice, no, así no va la cosa. Ahora conscriptó al ejército e iba para arriba a atacar a Israel. Cuando viene palabra de Jehová y le dice, Roboam, dejate eso. Esa división yo la causé a raíz del pecado del papá. A raíz del pecado del papá se dividió la nación. Ahora 2 reyes, uno en Israel y uno en Judá. Y cuando yo empecé a leer la Biblia y llegué a los libros de Reyes y de Crónicas, yo nunca entendía que era que ahorita este rey, que simultáneamente que se atacaban, hacían alianza, hasta que entendí que habían 2 áreas dentro de Israel. Bueno, pero ¿qué hizo Roboam para evitar que la gente de su área iría a Jerusalén a adorar a Jehová? Él dijo, ¿sabe qué, pueblo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer un centro religioso, y eso está en 1 de Reyes 12. Vamos a establecer un centro religioso paralelo a Jerusalén. Así que Jeroboam le hizo una paralela a Jehová. ¿Y saben qué? Ahora ya no es Jehová el Dios, ahora yo les voy a hacer 2 becerros de oro. Y yo voy a proclamar que esos son los becerros que los sacaron de Egipto. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Donde hacen un becerro de oro y dicen el becerro lo sacaron de Egipto. Con Moisés y Aarón. Ajá. Y baja Moisés con las tablas, ve lo que está pasando, ve los becerros de oro, rompe las tablas y la ira de Moisés se muestra. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen ustedes que Jehová estaba contento que el rey que él había puesto ahí ahora le hace una paralela? Si Moisés se airó y quebró las 2 tablas, ¿qué creen ustedes que va a hacer Jehová con ese pueblo de Israel? Así que Israel empezó con la idolatría. Y Jehová se enojó tanto que él después mandó a los asirios, que en este momento eran un imperio poderoso. Y cuando vamos al libro de Daniel y vemos la estatua del sueño del rey, los pies estaban, no, la cabeza era de oro, ¿verdad? La cabeza. Entonces, ¿quién era esta cabeza? ¿Quién era el reinado poderoso en ese momento? Los asirios. Llegan los asirios, conquistan a Samaria, que era la capital de esta área de Israel, y se los llevan presos a Asiria. Y para
evitar que la gente que quedaba después iba a atacar a Siria, ¿qué hicieron? Mandaron a un grupo de asirios a poblar esta área. Ahora tenemos a los judíos mezclados con los asirios. ¿Y ustedes creen? Cuando Jehová le dijo claramente al pueblo de Israel que no se debían mezclar, que los israelitas de abajo, los que están en Judea, les gustará que sus hermanos, que se deben de mantener puros genéticamente, ¿creen ustedes que les va a gustar que se están mezclando con los asirios? No. Porque no solo ahora era una raza mezclada, y todos ustedes que han ido a países de tez blanca, cuando ustedes llegan como trigueños, los que han ido mojados a los Estados Unidos, ¿qué hacen con ellos? No solo que los miran despectivamente, los tratan mal, los oprimen, no les pagan los salarios que les deben pagar. Hay un serio problema de discriminación. Ajá. Y había un famoso presidente en los Estados Unidos que dijo él que todos los latinos son. ¿Qué dijo él? ¿Por qué tenía que hacer el muro? Porque todos los latinos eran. Bueno, señores, ustedes deben saber. Porque habló muy despectivamente de los latinos. Entonces la discriminación es tremenda, es horrible, es poderosa. Entonces los israelitas de abajo, que son los de Judea, empezaron a discriminar contra los israelitas que ahora eran una mezcla, y por lo tanto le dijeron y le pusieron el nombre samaritanos, mezclados, y por lo tanto personas de rango bajo. Y no solo eso, sino que también traían creencias religiosas aparte de los becerros, y ahora tenían un sincretismo. Otra palabra que se tienen que aprender: sincretismo es una combinación de varias creencias. Así que ya no eran judíos creyendo en el judaísmo conforme a la ley de Moisés, sino ahora eran samaritanos que creían un montón de creencias raras, mezclas raras. Y por lo tanto, de ahora en adelante, en los ojos de los israelitas de abajo, en Judea, todo lo que eran los samaritanos, que eran lo peor de lo peor. Y asignaron toda una lista de lo que se podía y no se podía hacer con los samaritanos. Primero, definitivamente, no se tocaba. Tú tocabas a un samaritano y eres impuro, y tenías que hacer yo no sé cuánta penitencia. Así que no toquen un samaritano. Importante. Segundo, un hombre judío ni le habla a una mujer samaritana. Eso es todavía peor que tocar. ¿Entienden? Y tan grande era el odio y la discriminación que decidieron crear una ruta alterna para subir de abajo hasta arriba, para no pasar por Samaria. Una ruta alterna. Ahora, yo me puse a pensar Honduras. Pues aquí estamos en Jerusalén, y San Pedro Sula y la costa norte es Galilea. Y Jesús, la ruta más lógica es de aquí a Tegucigalpa, Comayagua, Cihuatepeque, Lago de Yohoa, y llega a San Pedro. Carretera amplia, 2 trayectos, bonita, con luces en algunos trayectos. Pero ¿saben qué? Jamás nosotros guaymaqueños vamos a ir ahí a San Pedro Sula utilizando la carretera, porque definitivamente no vamos a pasar por Comayagua.
Entonces, en vez de utilizar esta carretera bonita, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Ajá. Juticalpa, Télica, arriba Bonito Oriental, que está todo solo, peligroso, y de ahí todo el litoral, Portocoa, y nos tardamos un mundo más, con una carretera, un mundo más malo, pero no vamos a pasar por Comayagua. Hasta este extremo, hermanos, era el odio de los israelitas con los samaritanos. ¿Y por qué? Por el pecado de Salomón, por hacer cosas que no debe haber hecho conforme a la ley de Dios. Y cuando entramos al tema de la samaritana, cuando entramos al tema del buen samaritano en algún momento, tenemos que entender qué tan malos eran los samaritanos. Porque si no entendemos el nivel de discriminación, nunca vamos a entender lo que pasa en la siguiente parte. Amén. Amén. Así que, hermanos, yo quiero que de esta lección ustedes sacan el liderazgo, en este caso el rey, y el liderazgo, sea liderazgo de la familia, sea liderazgo de la iglesia, de una empresa, el pecado del liderazgo trae consecuencias negativas, pero severas al pueblo. Por lo tanto, es tan importante que el liderazgo camine conforme a la voluntad de Dios. Amén.